Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida al programa número 77 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y te saludo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 23 de noviembre que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de CIPSE TV Jundes y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, así como de Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Te doy las gracias por estar aquí, porque tu presencia significa que te interesan estos temas que seguramente se convertirán en nuevas posibilidades de relacionarnos de manera diferente, sobre todo más armónica, más pacífica, pudiendo identificar sobre todo las violencias de las que somos víctimas, pero de las que también formamos parte. Bueno, hoy te preparé un programa también muy interesante y primero te voy a contar la efeméride. Te voy a hablar del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Te voy a contar el origen y por qué es importante participar, generar conciencia, leer y enterarnos de las actividades relacionadas con este tema. También contaremos con la participación de Fabiola Sumano en su Círculo de Sabiduría Femenina. Ella nos va a hablar de los colores, su vibración y su frecuencia. Conversé además con la abogada Wendy Herrera, quien nos va a contar un caso terrible, una historia de acoso, persecución, violencia de género de la que ella ha sido víctima y que ha padecido por parte de hombres muy poderosos que trabajan y dirigen la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Además, la ingeniera en sistemas computacionales, activista feminista, nos hablará de la importancia de la educación en seguridad digital para niñas, niños y adolescentes. También vamos a seguir hablando acerca de la violencia económica y te voy a recomendar que veas una docuserie en Netflix que se llama Killer Sally y que habla de la perspectiva de género en los juicios. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, pues este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día surgió para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. También este día es importante porque quiere visibilizar y erradicar las múltiples formas de violencia basadas en el género. Junto con el 8 de marzo, es una de las fechas más importantes del movimiento feminista. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué es importante hablar de violencias? De violencias en plural. Este efeméride te la traigo y te la comparto de Feminismo Inc., que es una organización no gubernamental y que editó un libro muy padre sobre las efemérides feministas. Bueno, hablemos de violencias en plural, porque agredir a las mujeres no es algo que se haga solamente a través de golpes. Las agresiones pueden ser a nivel psicológico, económico, verbal, emocional o sexual. Todas las violencias lastiman y cualquiera de nosotras puede ser una víctima. Como una forma de tener presente esta fecha a lo largo del año, la ONU Mujeres designó el 25 de cada mes como el Día Naranja para movilizar a la sociedad y a los gobiernos. ¿Y por qué el naranja? Porque el color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas. Un informe presentado por la ONU basado en datos de 13 países desde la pandemia recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría, pero que solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. Ese mismo documento registra que las llamadas a las líneas de asistencia se quintuplicaron en algunos países a raíz de la restricción del movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica. Aunque 150 naciones ya hay leyes que buscan proteger a las mujeres,
Estas no siempre se aplican o se cumplen por diferentes motivos, entre ellos la revictimización y la falta de preparación de los funcionarios que atienden a las sobrevivientes. Por esto y por muchas razones es que se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ahora continuamos con Fabiola Sumano y su Círculo de Sabiduría Femenina. Hola, soy Fabiola Sumano y yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo de los colores, su frecuencia y su cualidad. Les voy a recordar que nosotros podemos activar esos colores en nuestros centros energéticos y en nuestros meridianos de acupuntura a través de la respiración. Porque recordemos que nosotros tenemos un cuerpo físico que es pero también tenemos un cuerpo energético que nos rodea, que es nuestro cuerpo de luz, nuestra aura. Entonces vamos a activar y vamos a instalar estas frecuencias y estas vibraciones que son los colores del sol, que nos traen frecuencias de luz y activaciones energéticas muy poderosas que podemos activar por medio de la respiración, que es nuestro aliento de vida. La respiración es el aliento divino. Es por medio de la respiración que nosotros podemos activar estas frecuencias y estas vibraciones. Podemos respirar inhalando y exhalando y tomar fuerza de vida, tomar fuerza vital con la respiración, y también de esta forma podemos activar las frecuencias de los colores multidimensionales dentro de nosotros, que es una activación muy poderosa que se puede hacer muy fácilmente por medio de la respiración. Entonces yo les invito a tomarse 5 minutos para respirar e instalar esas frecuencias y esas cualidades dentro de ustedes. Pueden crear su lugar sagrado prendiendo una velita, un incienso, poniendo un vaso de agua cerca de ustedes y darse 5 minutos para hacer esta integración. Cierren sus ojos, inhalen profundo y al inhalar van a poner el color que vamos a activar en este momento, que es el color azul zafiro. Este color azul zafiro, inhalamos y ponemos dentro de nosotros ese color azul zafiro con las cualidades y las frecuencias de la protección y el poder. Sientan esa frecuencia dentro de ustedes. Inhalen y exhalen. Y ahora inhalamos y vamos a instalar la frecuencia y la vibración del color amarillo dorado dentro de nuestros corazones y nuestros cuerpos de luz, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico, con las cualidades de la iluminación y la elevación de la frecuencia dentro de nosotros. Y ahora inhalamos y exhalamos y vamos a poner el color rosa, vamos a integrar ese color dentro de nosotros con el amor divino, la frecuencia y la cualidad del amor divino y el amor incondicional, la unión y la frecuencia del amor por la vida dentro de nosotros. Y ahora vamos a inhalar la frecuencia y la vibración del color blanco, que es el color de la renovación, la pureza, la restauración y la ascensión dentro de nosotros. Inhalen profundo y ahora van a poner el color esmeralda. Ese color esmeralda tiene la frecuencia y la cualidad de la sanación. Ponemos dentro de nosotros ese color para sanarnos a nosotros mismos, y también tenemos con ese color también la sanación y la visión interior. Contactemos contra nuestro poder interior y con nuestra sabiduría. Y ahora inhalamos el color oro rubí y ponemos la frecuencia y la cualidad del color oro rubí dentro de nosotros con la gracia y la manifestación de la conciencia de unidad dentro de nosotros, y activamos esa frecuencia dentro de nosotros del color oro rubí. Y ahora inhalamos, integrando dentro de nosotros el color violeta, que es el color de la transmutación, el color con la cualidad y la frecuencia del perdón, de la misericordia,
de la transmutación, la libertad, la justicia, la victoria y la gloria. Integramos esa frecuencia y ese color dentro de nuestro corazón. Inhalamos y exhalamos, y ahora vamos a inhalar el color acuamarina. Ese color acuamarina nos contacta con la cualidad y con la frecuencia del discernimiento, el entendimiento y la percepción dentro de nosotros. Integramos esas frecuencias, inhalamos y exhalamos, y ahora vamos a inhalar el color magneta. Ese color nos contacta con las frecuencias y las cualidades del balance, la armonía y la confianza divina. Integremos esas frecuencias de la confianza dentro de nosotros para tener ese balance y ese equilibrio en nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro corazón. Y ahora vamos a inhalar la frecuencia del color durazno dentro de nosotros. Ese color durazno tiene la cualidad y la frecuencia del propósito divino, del entusiasmo y la alegría. Y vamos a contactar con la felicidad dentro de nuestro corazón, y vamos a contactar con esa vibración de la alegría y del estar disfrutando la vida. Y ahora vamos a inhalar y vamos a integrar el color dorado dentro de nosotros con la frecuencia de la purificación. Ese color dorado nos va a contactar con la frecuencia de la purificación y con la integración del rayo dorado del sol dentro de nuestro corazón. Y ahora vamos a inhalar profundo, vamos a exhalar y vamos a contactar con la frecuencia y la vibración de la luz del color ópalo. Y vamos a poner ese color ópalo en nuestro corazón y en todo nuestro cuerpo físico, y nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo de luz, para contactar con la frecuencia de la transfiguración y la transformación. Y así vamos a integrar los colores en nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual, para transformar nuestra frecuencia y nuestra vibración, para que todos esos colores, esas nuevas frecuencias, esas nuevas vibraciones que estamos recibiendo, integrando dentro de nosotros, logren nuestra transformación, nuestra transfiguración y nuestra conexión a los niveles más altos de luz, de amor y de paz dentro de nosotros, con mucho amor a través de los colores de el sol y de las más altas frecuencias de luz y de amor. Y pues esto es un momento muy especial en nuestra energía y en nuestra conexión con nuestro cuerpo de luz. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos suceden cosas grandes, y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo, y ahora te voy a compartir una reflexión sobre la perspectiva de género en los enjuiciamientos y en las investigaciones, en la justicia. Hace unos meses, Roxana, una joven de 21 años, mató a su violador. Estuvo en prisión en el Estado de México 9 meses y hoy enfrenta en libertad un juicio por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Fue por la presión de mujeres de organizaciones feministas que las autoridades judiciales admitieron el amparo y revocaron la medida cautelar impuesta de prisión preventiva. Es evidente que el protocolo para juzgar con perspectiva de género es letra muerta para esos y muchos y muchas y otros juzgadores e investigadores del país. ¿Qué mensaje envían las y los jueces que sentencian sin perspectiva de género a las mujeres que se defienden de sus agresores? Mujeres que fueron violadas, golpeadas y abusadas. Pues su mensaje es: no se defiendan, que apechuguen, que se queden con el golpe, que calladitas se ven más bonitas, que se ven mal siendo agresivas, que exponen
se exponen aún más y contraatacan, que se ponen en peligro de muerte, aunque la inminencia de la muerte está en todos los casos, en el abuso sistemático, en el asalto callejero, en la violencia familiar, en todas las violencias. Hoy este tema pues llega a una buena parte de la audiencia a través de la plataforma Netflix con la docuserie Killer Sally. Y qué mejor forma de mostrar la ausencia de investigación y enjuiciamientos con perspectiva de género que contando una historia desde sus diversos ángulos. La cineasta estadounidense Nanette Burstein explora a través de diversos testimonios el caso de Sally McNeil, una mujer físico-culturista que cumplió una condena de 19 años de prisión por el asesinato de su esposo, el también físico-culturista. Además, esta serie es un catálogo de los prejuicios de una sociedad que, basada en estereotipos de género, juzgó a una mujer por su aspecto, contrario al normal, al adecuado. Una mujer militar, fuerte, corpulenta, atlética y competitiva. Según estos prejuicios machistas y patriarcales, una mujer así sería capaz de todo, incluso de asesinar a su esposo. Más allá de si se toma partido o no, la sola proposición de la perspectiva de género aporta muchísimo a la discusión sobre la violencia familiar, sus orígenes, contextos y diversas consecuencias en numerosos casos fatales, como lo son los feminicidios. Bueno, hace ya casi 10 años, va a cumplir 10 años el protocolo para juzgar con perspectiva de género que publicó la Suprema Corte de Justicia. Lamentablemente no se ve que sea un documento que se use cotidianamente y que ya tengan contemplado las y los juzgadores. Bueno, al menos deberían ver la serie Killer Sally para que se enteren de cómo deben juzgar con perspectiva de género. Bueno, estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a un corte y al regresar vamos con la entrevista con la abogada Wendy Herrera, que ha sufrido una serie de violencias, violencia de género, acoso, persecución por parte de quienes están en la Comisión Federal de Electricidad. Ya volvemos. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú? ¿Ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y hoy tenemos aquí en entrevista a la abogada Wendy Herrera. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por darme este espacio. Te lo agradezco mucho. Encantada de tenerte a ti, al contrario, agradecida contigo por tu valentía, por seguir denunciando lo que nos vas a contar ahora. Wendy nos va a platicar realmente una historia de terror. Quisiera decir que es una historia que no se repite, pero por el contrario, es una historia que hoy vamos a conocer de viva voz de Wendy. Sin embargo, es más común de lo que nos gustaría aceptar y reconocer como sociedad. Ella ha vivido violencia, acoso sexual, laboral, un infierno, también persecución. Incluso hay víctimas que ahorita nos va a platicar Wendy, que han sido también el resultado de toda esta situación. Y ella se ha enfrentado dentro de organismos grandísimos como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que es el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Wendy, platícanos, ahora sí como si no tuviéramos nada del contexto de tu caso, ¿qué es lo que ha sucedido y a qué te has enfrentado? Pues mira, yo estuve ahí
como titular de la unidad de transparencia, como directora jurídica a nivel nacional, y también formaba parte de la Comisión Nacional de Justicia. Entonces, como puedes ver, tenía 3 cargos al interior del sindicato, y en resumen eso ya no les empezó a gustar a ellos, porque yo sí tenía acercamiento con toda la base trabajadora a nivel nacional. Entonces me empezaron a ver a mí como un peligro, que al final la reforma laboral se atravesó en este mismo tiempo en el que yo trabajaba. Pues bueno, en ella ya te dice que van a ser los trabajadores los que eligen a sus dirigentes. Entonces, tal cual el secretario del Interior me lo dijo, que yo ya era un peligro ahí, que los reflectores estaban encima de mí, porque gané 3 veces el Premio Nacional de Transparencia, tenía 7,500 juicios a mi cargo y ninguno perdido. Entonces, como podrás ver, no tenían de dónde agarrarme para decir que yo estaba incumpliendo mi trabajo, ¿sabes? Además, viajaba prácticamente toda la semana para estar presente en las asambleas como parte de la Comisión Nacional de Justicia. Entonces, para no hacerte muy larga la historia, yo tenía trabajando ahí a mi ex esposo, que en paz descanse, y él tenía una iguala de 100,000 pesos mensuales por llevar más de 800 asuntos laborales en diferentes estados de la República, misma iguala que incluía los viáticos. O sea, la verdad es que era una iguala muy baja para lo que él hacía, ¿no? Y nos apoyaba también aquí en la Junta 5 y en el área de huelgas. O sea, él llevaba el doble de carga de trabajo de la que realmente tenía a su cargo. Pero se agarran de él y empiezan a decir, falseando entre toda la gente que se puso de acuerdo, entre ellos Marcela Telles, que es otra mujer, ¿no? Que pues es grave mencionarlo porque, ¿sabes? El que otra mujer violente a otra mujer es todavía mucho peor, ¿sabes? La sororidad donde queda. Ella reportó a Víctor Fuentes, que es el secretario general, que Omar no llevaba supuestamente ningún asunto, que todo había sido una farsa, lo cual es completamente falso, porque incluso yo pedí la información a través de los portales de transparencia para reportar en cuántos asuntos intervino él, tan solo aquí en la Junta 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Para demostrar que era mentira lo que ellos estaban diciendo. Se agarran de eso y me sacan. Literal, no pude ni siquiera sacar mis cosas de la oficina, ahí continúan. Pero el tema está en que Víctor Fuentes me exhibe en el Congreso Nacional, lo cual nunca había pasado. En vez de ir a hablar de los asuntos de los trabajadores y de cosas relevantes del sindicato, va y me exhibe a mí y dice prácticamente que soy una ratera, que yo me aproveché de la iguala de mi ex esposo. Pues él cae en una profunda depresión y el 10 de febrero se quita la vida. A eso se le llama violencia laboral extrema, ¿no? Así está calificado. Y de hecho ya tengo yo una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso que hicieron es a lo que te puede llevar a un extremo de violencia laboral, ¿sabes? Entonces fíjate este caso, y desde ahí empezó mi pesadilla. Yo demando laboralmente y la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje me amenaza y me dice que si no me desisto de la demanda voy a amanecer tirada muerta en una calle. Entonces imagínate lo grave además, ¿no? Que otra mujer es la que violenta a otra mujer, ¿no? Y bueno, y desde ahí empezó la pesadilla. Mi juicio continúa, ya llevamos 3 años con el desarrollo de la demanda. Llevamos más de 150 audiencias, lo cual es inaudito porque en ningún asunto laboral tienes más de 50 audiencias. Yo llevo 150 y no acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente la mano negra que ha metido la autoridad en este asunto, ¿no? Yo no nada más he recibido violencia laboral y sexual porque yo era objeto de acoso todo el tiempo. Imagínate trabajar en un comité ejecutivo donde todos eran hombres, todos arriba de los 57 años, ¿no? De 57 hasta 92 años, y yo era la única mujer, ¿no? Entonces te podrás imaginar la pesadilla que viví ahí. Y no para, he pedido en 5 ocasiones medidas de protección porque me han amenazado de muerte, me he tenido que cambiar de domicilio varias veces porque han llegado a quererme violentar a mi domicilio, ¿no? Entonces imagínate lo que estoy viviendo por demandar una situación que fue completamente injusta. A raíz de que yo levanto la voz, compañeros también del sindicato que se han visto violentados laboralmente han estado alzando la voz, también del comité ejecutivo, porque ahorita lo que están haciendo es empezar a sacar a los que ellos ven peligrosos en la contienda del 2024, que vienen nuevas elecciones en el sindicato, ¿no? Entonces está el caso, por ejemplo, de allá del compañero Gustavo Romellón, que era secretario general de Campeche.
lo quitaron, aun cuando todos los trabajadores hicieron un escrito diciendo que lo querían al frente porque ellos lo habían elegido, lo quitaron, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta cómo es un caso de violencia laboral y sexual que se vive ahí, porque yo lo denuncié este tema en El País, en el diario El País. Este tema llegó hasta Europa y 2 compañeras también de la Comisión Federal de Electricidad y del SUTERM denunciaron que fueron violadas. Imagínate lo grave de la situación. Una de ellas violaron en la planta de Samalayuca entre más de 6 personas y la dejaron tirada y creían que estaba muerta. Entonces, y el sindicato no hizo nada, protegió a los trabajadores y a ella la despidieron, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Este tipo de situaciones se viven en todo el país y nadie hace nada, ¿no? Las autoridades no hacen nada y te quiero contar esto a ti, es la primera vez que lo menciono. Yo ofrecí en una de las pruebas una inspección en materia de violencia laboral y sexual al interior de Comisión Federal de Electricidad y del SUTERM. La Secretaría del Trabajo nos contesta diciendo que no se podía llevar a cabo porque CFE es una empresa estratégica del Estado. Imagínate qué grave. Nos vamos al amparo y resulta que el día que sale la publicación en El Financiero, ¿no? de mi caso, nos notifican que me conceden el amparo, que se deja sin efectos el oficio de la Secretaría del Trabajo y que se va a tener que llevar a cabo la prueba, tanto en comisión como en el SUTERM. Entonces, yo espero que esta vez sí la autoridad haga algo y se lleve a cabo la prueba, la inspección en estos 2 aspectos de violencia laboral y sexual y que la gente hable, ¿sabes? Porque ahí todos los días se vive esta historia en todos los ámbitos, desde el nivel más bajo hasta el más alto, y sobre todo las mujeres son las que más son objeto de este tipo de situaciones. Y muchas de ellas se callan pues, porque necesitan el trabajo, ¿sabes? Esa es la parte que apena, ¿sabes? Que por pedir un trabajo, por querer sostener tu fuente de ingresos, porque muchas de las madres que trabajan en CFE son madres solteras o son cabezas de familia, tienen que soportar cualquier tipo de situación con sus superiores o incluso entre sus compañeros por tener que pues, mantener su empleo, ¿sabes? Y esa misma situación fue la que yo viví y pues hasta ahorita ninguna autoridad, hablo de altas autoridades, ha respondido. Hemos buscado a la Secretaría del Trabajo, nunca nos ha dado una cita ni nos ha permitido verla y explicarle este tema. Todo ha sido a través de notas y bueno, ahorita ella ya sabe que el amparo pues me concedió la protección y va a tener que llevar a cabo la prueba de inspección, ella como Secretaria del Trabajo. Entonces, como podrás ver, esta historia ha salido en diversos medios informativos, como en la periodista Carmen Aristegui, en El País, El Financiero, en La Prensa, en La Jornada. O sea, te puedo hablar de, no sé, ya 20 entrevistas que he dado y aún así todos siguen impune. Siguen protegiendo tanto a Víctor Fuentes del Villar como a Manuel Bartlett, porque ninguno de los dos se pronuncia en nada, ¿sabes? Y cada día salen más notas. Acaba de salir el día de ayer o antier una nota de una compañera que denuncia que tenía que dejarse violar. O sea, imagínate ya esa instrucción en una planta del Coban, también perteneciente a Comisión Federal de Electricidad y al SUTERM. Violada todos los días por compañeros porque le daban a propósito los turnos de la noche en una planta donde no hay señal, donde está rodeada de puros hombres y nadie hace nada. Salió en el diario El País y nadie hace nada. Entonces, imagínate la violencia que se vive por parte de las autoridades. Es increíble que la reforma laboral, que supuestamente estaba encaminada justo a eso, a acabar con la violencia en los centros de trabajo, y de hecho hizo un protocolo para acabar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, la propia Secretaría del Trabajo, y por supuesto que no se cumple. Pues ahí tienes la respuesta y de todo esto tengo documentado, si en algún punto tú lo requieres, yo con mucho gusto te hago llegar todo, incluso el video donde Víctor Fuentes me exhibe en un Congreso Nacional. O sea, imagínate frente a 2,000 personas hablando mal de una mujer, ¿no? Cuando realmente todo fue mentira, fue un invento de ellos porque yo les estorbaba, es la verdad, ¿no? Entonces esa es mi historia. Lamento mucho que estés pasando por esta situación, Wendy Herrera, pero además que padezcas la impunidad y que aún así no avancen las cosas como debería ser en un Estado democrático con instituciones de justicia
procuradoras de justicia, impartidoras de justicia. Es evidente cómo los sindicatos son uno de los lugares y estas compañías también son uno de los lugares donde la violencia hacia las mujeres está institucionalizada, tolerada, solapada. Pues este es un espacio para ti, Wendy, para que otras mujeres también puedan demandarlo. Esperemos que a través de los medios se haga la presión que se necesita hacer para que las autoridades hagan su trabajo. Lo lamento mucho, es muy grave lo que está sucediendo. ¿Algo más que quieras compartir? Pues yo la verdad te agradezco mucho este tipo de espacios, son lo que me ha permitido de verdad seguir viva, porque no demerito quiénes son estas personas, es gente que tiene mucho poder, mucho dinero, y al final el hacer público mi caso y el de mis otras compañeras que tienen miedo y por eso no salen a la luz sus imágenes, usan seudónimos porque están amenazadas también de muerte, ¿no? Yo me he tenido que quitar ese miedo porque ya es demasiado lo que está ocurriendo aquí y que nadie haga nada. Entonces, gracias por este espacio para que esta situación se sepa en todos los lugares. Comisión Federal de Electricidad y SUTERM abarcan toda la República Mexicana. Entonces, yo te lo agradezco y pues como siempre, si es que algo me llega a ocurrir, pues los hago responsables a ellos, ¿no? Esperemos que no sea así. Cuídate mucho porque hemos visto también cómo mujeres con órdenes de protección aún así vuelven a ser violentadas, estás en peligro y seguiremos denunciando desde todos los espacios posibles casos como el tuyo. Wendy, te mando un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias. Este es el espacio para que nos cuentes otros avances u otras situaciones que sea necesario denunciar. Muchísimas gracias, te agradezco esta oportunidad y pues gracias por tu sororidad. Con todo te gusto. Mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. ¿Sabes a dónde acudir en caso de que te sientas en riesgo, que te están violentando, que sientas peligro dentro de tu casa? Tal vez tu pareja está siendo demasiado agresiva contigo. Bueno, en Playa del Carmen hay una estrategia que se llama los puntos violeta y que son lugares donde hay un grupo de profesionales para atenderte en caso de que así lo requieras. Acaban de inaugurar la presidenta Lili Campos el número 4 en la colonia Nicteja. Allí pueden darte asesoría psicológica, jurídica, te pueden orientar para ayudarte en caso de que te encuentres en una situación de violencia. Los puntos morados ya son 4, viene uno más, aquí te lo cuento en corto y sin tanto rollo. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Ya estamos aquí en la entrevista con la ingeniera en sistemas y activista feminista Sandra Muñoz. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sandra. La ingeniera en sistemas nos va a platicar sobre seguridad digital, educación en seguridad digital para niñas, niños y adolescentes. Ella es cofundadora de CyberCats y especialista en este tema que me parece fundamental que todas, todos y todes entendamos. Estimada Sandra, platícanos primero cuáles son los principales peligros a los que se enfrentan niñas, niños y adolescentes con respecto a este tema. Sí, por supuesto. Uno de los riesgos que observamos en cuestión de niños, niñas y adolescentes es la exposición temprana a contenidos inadecuados. Por ejemplo, páginas que hablan de drogas, de armas, de violencia, de juegos que no son aptos para sus edades. Entonces, este es un gran riesgo que tienen. Otros riesgos, y lamentablemente, son acerca del contacto que tienen con personas, muchas veces mayores de edad, que pueden llevar a cabo acciones como generar contenidos sexuales. Esto es abuso sexual en línea. Y bueno, es parte de la explotación sexual infantil, que también se puede dar en internet. Y bueno, pues esto en el Código Penal se traduce a la pornografía infantil, a la posesión y a la distribución de estos contenidos, aunque se debate mucho el uso de estos términos de pornografía infantil. Más bien se está hablando de explotación sexual infantil. La pornografía es una industria y no tiene nada que ver
pues esta explotación contra menores, es más bien a través de los ojos de personas ya con perfiles criminales eh, que lo vuelven como una cuestión pornográfica de entusiasmo por este tipo de contenidos. Lamentablemente México es el principal productor de estos contenidos y el 70% de estos contenidos vienen de niñas. Entonces este es un gran riesgo. Además de todo lo que puede derivar después de contactar a una persona en línea y posteriormente encontrarla en el mundo físico, puede llevar a secuestro, a trata de personas, incluso feminicidio infantil y abuso sexual en el mundo físico también. ¿Y cómo podemos las y los adultos identificar los principales peligros? Es decir, que las niñas, niños y adolescentes están expuestos, muchísimos ya tienen acceso total a través de Internet, a todo el Internet, bien complicado porque así como los pedófilos y todos estos delincuentes han avanzado en ir transgrediendo los filtros, no creo que las y los cuidadores de las niñas, niños y adolescentes estemos avanzando en igual medida en identificar, en cómo los vigilamos. Ayúdanos cómo identificar y después cómo podríamos modificar también esto. Exactamente. En un estudio de la organización Thorn de Ashton Kutcher y Demi Moore, dos artistas que también están preocupados por este tema y generaron una organización en Estados Unidos para atender y comprender mejor estas dinámicas, pues generaron un informe donde habla que cuidadores, madres y padres de familia minimizan 10 veces la exposición que tienen sus hijos o sus hijas o a quien cuidan en Internet. Entonces tenemos pues una primera tarea que es que no podemos considerar que un dispositivo es igual a un juego o que todo es inocente cuando damos acceso a Internet a un menor. Hay una analogía que es que, bueno, si dejas que tu niño, tu niña o tu adolescente pase solo o sola en Tepito, por ejemplo, si crees que va a estar capacitado para lidiar con todos los riesgos en un área muy complicada, bueno, pues entonces dale un celular sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de guía. Y bueno, pues vamos a ver si es esa confianza la que se puede brindar, ¿verdad? Hasta que alguien tenga esas habilidades para lidiar con un mundo así tan violento y complejo en el mundo físico, bueno, entonces ahí está el celular sin ningún cuidado, ¿verdad? Es una analogía que han hecho acerca de todos los riesgos que hay en Internet también. Entonces necesitamos darle la importancia a toda esta serie de riesgos como el primer paso. Es una invitación a que nosotros, como a veces otra generación, ¿verdad? Tal vez ya somos millennial o generación X y no nos tocó tan fuerte la tecnología como a estas nuevas generaciones, que ya son centennial, que ya son generación Z, que ya no viven sin su mundo digital. Entonces necesitamos conocer qué es lo que están viendo, qué juegos están jugando, con quién están chateando. Que no porque sean personas desconocidas significa automáticamente que son personas malas. Pueden tener amistades donde juegan y se llevan muy bien y ahí termina todo. Pero también pueden estar en contacto con personas con intenciones pues ya diferentes. Entonces, primero que nada, el abrir esa comunicación, el tomarse el tiempo para interesarse más en la vida digital del niño o de la niña y escuchar también sus preocupaciones. Nosotras escuchamos pues siempre a las infancias, a las juventudes y a veces pasamos 10 minutos escuchando las preocupaciones de una sola niña porque ya a los 8 años ha vivido innumerables incidentes y es casi un milagro que siga aquí y no haya sido ya secuestrada, por ejemplo. Entonces, no normalizar y pues estos usos de las TIC, ¿verdad? Tener conciencia de que hay muchísimos riesgos y pues como señales de alerta, cuando tal vez un niño no quiere hablar mucho de las amistades en línea o si tienen cambios de humor que son muy repentinos, si empieza a usar un lenguaje que es de alto contenido sexual. Lamentablemente tenemos ejemplos pues ya de niñas muy chiquitas que empiezan incluso a ellas a pedir este tipo de contenido y eso bueno lo copiaron de alguien más. Entonces si alguien también está pues muy pendiente de sus dispositivos de manera exagerada
que apaga el celular cuando estamos cerca, o si incluso le empiezan a llegar regalos, tiene objetos de valor que no podría haber comprado, ahí ya tenemos muchísimas señales de alerta. En cuanto a recomendaciones, pues primero es estar atenta y atento a cómo es esta vida digital del menor, y sobre todo pues lo que ella o ella exprese. Hemos notado en los talleres que hacemos para menores de edad que pues no tienen mucha interacción en cuanto a lo que les preocupa, lo que ven, lo que les gusta, lo que no les gusta de internet, y a veces sentimos que solo en algunos espacios ya se sienten más en confianza para hablar de toda su vida digital, porque tal vez los padres están pues en el trabajo o están pues atendiendo muchas otras cosas en este mundo complejo, pero no se les está dando espacio para poder hablar más en confianza de lo que viven. Entonces generar espacios así activamente es una de las primeras recomendaciones. Yo quiero retomar algo bien importante que dijiste, que seguramente muchas mamás, papás y cuidadores de las niñas, niños y adolescentes no interpretamos los riesgos de la tecnología de la misma manera que personas más jóvenes, porque no existían los celulares, no existía ni el internet, ¿no? Entonces, ¿consideras que esa es una de las razones por las cuales no se le está dando la importancia de la gravedad de lo que está ocurriendo hoy, de la sobreexposición y de los peligros? ¿Consideras que esa es una de las razones? Sí, definitivamente este es un factor. Los cambios entre las diferentes generaciones y a lo que cada quien damos importancia. Esto es el adultocentrismo, ¿verdad? Que estamos cada quien en nuestra manera de haber vivido la transformación tecnológica, y a veces no consideramos que otras generaciones pues ya crecieron con esta tecnología, que ya su vida digital es tan importante como su vida física. Por ejemplo, si a mí me dicen que ya no puedo usar Instagram, pues ni me importa, ¿verdad? Pero dile esto a un adolescente de 13 años, pues va a vivir mucho estrés psicoemocional porque es parte ya de su vida diaria y de su interacción social, ¿verdad? Y de su autoexpresión. Entonces es necesario conocer estas diferencias generacionales para poder ponernos también un poco más en sus zapatos. Y es que cuando viven un incidente, muchas niñas, por ejemplo, temen que les quiten el celular o que les quiten acceso a su videojuego o que las regañen, y entonces no hablan, y entonces dan más pie a que alguien abusivo la siga controlando, la siga mandando a generar contenidos, o las empieza a extorsionar y empiecen a escalar más las violencias. Sí, estoy pensando en casos de jóvenes, de niñas que han desaparecido, que han sido sustraídas, que han sido secuestradas y que hoy muchísimas veces no sabemos dónde están. Muchas de ellas salieron en busca de alguien que habían conocido en internet. A mí me gustaría que, si tienes algún caso que quieras compartir o que algo que verdaderamente envíe un mensaje a las mamás, papás y cuidadores de la gravedad de este asunto. O sea, dilo por favor, Sandra Muñoz, tú como especialista en el tema, activista feminista, dilo grave, la verdad, el verdadero peligro al que están exponiéndose, porque nosotros como cuidadores no estamos haciendo parte de la chamba que nos toca. Sí, por supuesto. En las acciones que llevamos a cabo en la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos tenemos pues contacto con estos investigadores que iniciaron a entender el grooming, por ejemplo, las técnicas para contactar a menores de edad y mantener relación de amistad, supuestamente para alguna finalidad de explotación sexual. Ellos empezaron a conocer estas técnicas a través ya de la investigación de cuerpos de menores, ¿verdad? De ya casos de secuestro o casos ya de desaparición o casos ya donde tenían que ir a básicamente levantar el cuerpo de la niña o del niño. Entonces eso fue lo que empezó a hacer que ellos entendieran o empezaran a ver qué es lo que había pasado antes de llegar a esa conclusión tan difícil y tan trágica. Y empezaron a ver que muchas veces sí había habido contactos por Facebook o por otros chats antes de que llegara Facebook, y empezaron a ver cómo pues estos escenarios en línea derivan en abusos también en el mundo físico.
recientemente hubo un caso donde a una niña le dijeron que su mamá había tenido un accidente y que tenía que ir a tal lugar. Y bueno, pues ya no regresó, ¿verdad? Está en el Estado de México. Y lamentablemente nos falta mucha información y datos oficiales para poder decir cuántas personas secuestradas, o bueno, cuántos menores secuestrados han tenido alguna interacción en línea, ¿verdad? Eso lo tendríamos que conocer tal vez por alguna solicitud de información por transparencia, pero aún así sabemos que cualquier dato que se brinde oficialmente es minimizado, ¿verdad? Que la realidad es mucho mayor. ¿Por qué? Por todos los datos que tenemos de desaparición de personas, porque quienes investigan este tema de desaparición y búsqueda, pues saben que estamos básicamente en una fosa aquí en México, y eso también incluye a menores de edad. Y también incluye que estamos en una crisis psicológica orientada a las personalidades clúster B, que son sociópatas, psicópatas y narcisistas, que están tanto cerca de nosotros, tanto en línea. Una persona va a conocer a 60 de estos perfiles toda su vida y puede conocerla también en internet. De hecho, ahí es donde también florecen, ¿verdad? Por el anonimato, porque es más fácil ponerse un icono que su propio rostro, lidiar con el pues físico. Es tan fácil ponerse cualquier nombre, cualquier apodo que indique que esa persona tiene 12 años y no 50, y empezar a chatear con cualquier niño en Roblox, en Free Fire, en Minecraft, en todos los juegos que hay ahorita populares. Entonces esa facilidad y ese momento tan difícil en cuestión de patología, pues también brinda un ambiente muy difícil para menores de edad. Si a eso le sumamos la pandemia, la alta exposición tanto de menores como de estos perfiles de internet, y toda la evolución que han tenido estas bandas delictivas, porque a veces no es solo una persona, sino que ya son bandas delictivas, crimen organizado, toda esa evolución que tuvieron estos 2 años en cuanto a sus formas de operar, que se llama crimen como servicio, que ya son como empresas, ¿verdad? Bueno, pues son panoramas bien negros para las infancias y las juventudes, y si no tomamos ese rol de protección, si no tomamos pues mucho más en serio todos esos riesgos, necesitamos pues tener como que una visión pues mucho más panorámica, ¿verdad? Si no tomamos en cuenta todo esto, sí es mucho más probable que se viva algún incidente, algún abuso que aunque solo entre comillas se quedara en línea, puede ser muy dañino para la víctima y para la familia, o incluso puede pasar a este mundo físico también. Así es, no minimizar que si está ocurriendo en el mundo digital no es grave, al contrario, es gravísimo la exposición de las niñas, de las infancias, de las juventudes. Muchísimas gracias a Sandra Muñoz por compartirnos su conocimiento, por darnos también estas banderas rojas que hay que tomar en cuenta y por plantear un panorama que, insisto, está siendo minimizado, en muchos casos invisibilizado, y creo que estamos faltando a nuestra responsabilidad. Yo digo primero como mamás, papás, cuidadores, pero también el gobierno y el Estado tiene un gran pendiente que hacer a este respecto. Estimada Sandra, ¿dónde podemos seguirte, conocer más de estos temas en tus redes sociales? Dinos, por favor. Sí, por supuesto. Estoy muy de acuerdo con todos tus comentarios. También el rol de las empresas es muy importante en permitir que sean medios comisivos, y más en Latinoamérica con otra serie de contextos de riesgos sexuales, por ejemplo. Y bueno, pues me pueden encontrar en Facebook, en nuestra página se llama Cybercats MX con Y, Cybercats, y también tenemos otra página que se llama Comunidad Cybercats, que está un poco más orientada a riesgos contra niñas en particular, que son grupos aún más vulnerables. Y ahí nos pueden escribir, nos pueden seguir, vamos a estar compartiendo algunos consejos, noticias e invitaciones a nuestros talleres, porque como soy activista, pues rechazo la pasividad, ¿verdad? Entonces pensamos que cada sábado puede ser un sábado de talleres para que niños y niñas identifiquen riesgos en el momento temprano, ¿verdad? De alguna interacción. Estamos enfocándonos en riesgos por contacto y tenemos talleres que podemos ofrecer, y están pues muy completos porque nos enfocamos en que se identifique hasta la señal más mínima, ¿verdad? Como un perfil falso, como que en un mensaje
alguien más esté borrando los mismos mensajes que envía porque sabe que está haciendo algo malo, que sigan su intuición, que sepan contactar a otras personas fuera de pues del ambiente que estas personas quieren pues controlar. Entonces damos muchas recomendaciones basadas en años de investigación y de orientación a víctimas, y bueno, pues ahí con gusto pueden contactarnos. Excelente. Sandra Muñoz, ingeniera en sistemas computacionales, activista feminista y cofundadora de CyberCats, educación en seguridad digital para niñas, niños y adolescentes. Compártenos las fechas, los talleres para también compartirlos aquí. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Algo más que quieras compartir? Muchas gracias. Pues las fechas son los sábados de 11 a 1. Queremos que todos los sábados de 11 a 1 haya talleres, tanto para niñas como mixtos, para adolescentes. Estamos apenas en esta startup, pero ya estamos iniciando con estas ofertas. Es parte de la campaña de la infancia mexicana cibersegura, y otra que es la de la niña mexicana cibersegura. Porque quienes las maltratan no solamente son hombres en México, también son hombres en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Japón, desde cualquier país. Entonces, bueno, pues tenemos que ir cambiando esta historia. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti y estamos en contacto. Hasta la próxima, Sandra. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y así llegamos al final de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza, Rocío Santos, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 10 mujeres todos los días en México. Muchas gracias y hasta la próxima.